están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Elisa Queijeiro y esto es Puente y Espejo. Estoy muy contenta que vamos a tener estos espacios todos los jueves a las 11 de la mañana. Vamos a darle un hueco a la cultura, vamos a darle un hueco a la historia, vamos a darle un hueco al arte, a las mujeres, a los hombres, a qué fue lo que pasó, qué es lo que ha ido sucediendo, pero sobre todo qué relación puede tener con nosotros el día de hoy, ¿no? Y el tema, este tema en particular me fascina, me atrae, me sorprende. Vamos a hablar de las brujas. Y a las brujas le podemos entrar por muchos lados, ¿no? Existieron, no existieron, eran buenas, eran malas. ¿Qué onda con las brujas? Sobre todo, hay que entender que si nosotros fuéramos simplistas, una bruja hablaríamos que es una mujer con poder. Esto no tendría que ser malo. Entonces, ¿cuándo cambia la connotación? Y acompáñenme a recorrer la historia como para entender qué es lo que sucedió y qué es lo que pasa con la mujer para convertirse de diosa a bruja. Vamos a arrancar primero con lo que es la historia. 25,000 años antes de Cristo, más o menos, estamos hablando que la mujer era considerada una diosa. ¿Por qué una diosa? No es este concepto actual de eres una diosa o de la diosa de los romanos. No, aquí estamos hablando de que la vida estaba todo el tiempo en riesgo. En ese sentido del riesgo, quien daba la vida tenía el secreto mayor que cuidar y que resguardar. Entonces la mujer era venerada. Y eran lo que se llaman las sociedades solidarias, es decir, sus hombres eran sus dioses. No había jerarquías, se manejaban a través de habilidades, había diálogo y estas sociedades prosperaban. Los hombres salían, cazaban, traían, ellas eran las que empezaban a sembrar y en diálogo se cuidaban unos a otros. Los pueblos nómadas empiezan a sentirse muy atraídos por estas sociedades solidarias y entonces comienzan las invasiones. No es que la mujer deja de ser una diosa y venerada porque sí, sino se vale entender las circunstancias como para tratar de ver, ok, ya entendí. ¿Quiénes eran estos pueblos nómadas? Ellos necesitaban terrenos fértiles, ellos empiezan a observar estas sociedades, les atraen y las invaden. Entonces ya no es importante quién da la vida, sino lo que se convierte en importante es quién la puede quitar. El hombre con su natural fuerza física pasa a una jerarquía mayor y es el primer momento en que la mujer se ve segregada a otra posición. No da lo mismo la mujer porque no puede proteger y es más, si sigue dando vida se convierte en algo riesgoso porque tiene que cuidar a más niños. Entonces este es el primer momento donde las mujeres se ven movidas de su lugar. Vamos a hacer un salto cuántico, vámonos a los griegos y romanos. ¿Cuál es la percepción de los griegos y romanos? Si yo les digo a ustedes griegos y romanos, pues lo primero que vamos a pensar son las diosas, las orgías, las mujeres. Bueno, siendo honestos y reales, a nivel de los dioses, las diosas sí tenían el mismo nivel que los dioses. Recuerden que eran dioses muy humanizados, envidiosos, juguetones, traicioneros. Eran dioses titiriteros, ellos manejaban a los humanos, o por lo menos era la percepción de lo que tenían los humanos para con ellos. Pero las diosas y los dioses, es decir, Atenea, Artemisa, Afrodita, tienen las mismas características y privilegios que los hombres. Su género no las cambia de posición o de lugar. Sin embargo, a nivel de la sociedad de los griegos y después de los romanos, escuchan a la mujer, la entienden como de pronto son estas mujeres que son muy deseadas, que son atrayentes, la escuchan, claro que la van a escuchar en privado, y síganme por qué, porque a nivel social, en teoría, la jerarquía de las mujeres era menor, incluso al grado o al mismo nivel de los esclavos. Sin embargo, su poder, su convocatoria, su forma, su magia no está perdida, y son también sumamente importantes en ese momento las sacerdotisas. Y también las mujeres que acompañan a los diferentes hombres. Entonces así se va dando la evolución. Pero estamos hablando de las brujas, más que nada más de las mujeres. ¿Dónde comienza la problemática y la situación? Llegamos a la Edad Media. Y con la Edad Media llegamos a la barbarización del imperio. Edad Media viene de entre eras, es decir, entre la era antigua y entre la era después del Renacimiento. El nombre incluso se lo dan en Italia después, ¿no? En el Renacimiento, toda la escuela de los de Medici, etc.
Este periodo, lo que sucede es que el pueblo romano, viéndose atacado por los hunos y por los mismos bárbaros, se une a los bárbaros para poder atacar al pueblo de los hunos, y en esta unión les prometen las tierras que los bárbaros venían tratando de conseguir por parte de los romanos. Vamos a evolucionar a lo que se llama el Sacro Imperio Romano. Pero, ¿qué tiene de particular con respecto a las brujas y por qué decimos que a partir de aquí empieza la complejización, lo complejo, lo difícil? Ya ando aquí casi inventando palabras, ¿no? Pero lo primero que sucede es que con la creación del señor feudal, de la figura del señor feudal, que los reyes, que viene de la palabra rex, que son los primeros jefes tribales de los bárbaros, empiezan a obtener los territorios en Francia, en lo que después va a ser Italia, en lo que va a ser Alemania, en lo que va a ser España. Entonces, estos jefes tribales de alguna manera se convierten en reyes. ¿Y quiénes van a ser su apoyo? Los señores feudales. Les voy a dejar con esta última idea, escúchenme. Los señores feudales se hacían dueños de la tierra que les daba el rey, pero ¿bajo qué circunstancias? Eran dueños de las plantas, de los animales, de las fronteras, de los cielos, pero ¿qué creen? También de las personas. La personalidad desaparece en la Edad Media. El ser un individuo desaparece. Y con ello, por primera vez, las mujeres que habitaban estos feudos ya no tienen una personalidad. Con esto los voy a dejar porque de aquí vamos a brincar entre el concepto del señor feudal, es decir, la palabra señor en la Edad Media cambia de connotación. ¿Saben qué? El señor se convierte en dueño. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Se convierte en la posesión del hombre. ¿Y por qué? Recuerden que la religión, en este momento el catolicismo, se vuelve, en el siglo IV, se vuelve la religión oficial del imperio. Y me dirán, bueno, ok, si ya lo entendimos, ¿y qué tiene que ver con el señor? Ok, lo que tiene que ver esto con el señor feudal es que en los castigos que Eva recibió, después de haber comido el fruto prohibido y al salir del Edén, está el y tu deseo será para tu hombre, y él se enseñoreará de ti. Vamos a una pausa y vamos a entender qué pasó con esto de que ellos se convirtieran en los señores de todas las eras. Gracias, ahorita regresamos. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor. Aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Ya estamos de regreso con esta historia de las brujas que en estos días se vuelve como tan interesante porque acabamos de pasar muertos y el famoso Halloween, que de pronto le tenemos como este rechazo porque viene del norte, porque no es nuestro, no es de nuestras raíces, pero todo esto viene, como yo les estaba diciendo, desde la Europa antigua. ¿Y qué pasó en la Edad Media con este símbolo del señor feudal que se convierte en el dueño? Y también en los castigos que Eva recibe es: él será tu señor, se enseñoreará de ti. Esto es una de las consecuencias que Eva recibe, de las tres que recibe. Tendrás dolor en las preñeces, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, a partir de aquí la mujer pasa a ser una posesión del hombre. Y la otra gran circunstancia que sucede en la Edad Media es el surgimiento de la misoginia. La misoginia es este odio a la mujer, este no poder con la mujer y querer destruirla y odiarla desde lo más profundo. Pero ¿cómo surge y cómo se vuelve fuerte? Vamos a entender que la sexualidad en los griegos y en los romanos
estamos viendo que era tremendo y anterior, era una sexualidad abierta, franca, importante, trascendente por la fecundidad, porque implicaba fertilidad para los campos. Sin embargo, con la llegada del catolicismo y del cristianismo se empieza a prohibir la sexualidad. Se empieza a ver como algo malo, como algo sucio, como un mal necesario. Y después nos vamos a ir al siglo XV, cuando el celibato empieza a ser parte de la Iglesia Católica. La mujer no dejó de ser poderosa, la mujer no dejó de ser sensual ni atrayente, pero el hombre tenía que detener ese impulso sexual. Entonces, ¿quién era la culpable? Si ellos no podían detenerse. Efectivamente, eran las mujeres. Y entonces desde ahí empieza este odio, porque por tu culpa yo no puedo detener mi impulso sexual. La misoginia más fuerte y el libro más fuerte que nos habla de la misoginia está escrito en el siglo XV por dos monjes dominicos. Ellos son Jacob Sprenger y Heinrich Kramer. Heinrich Kramer tiene un problema fuerte que después se detecta y se tiene incluso documentado, de odio a las mujeres. Pero, ¿cómo se llama este libro? Se llama Malleus Maleficarum. Es el martillo de las brujas. ¿Qué onda con este libro? Bueno, yo les voy a decir, fue el bestseller de la Edad Media. En este libro lo que acontece es toda la explicación de por qué la maldad y la brujería está particularmente en las mujeres, cómo es que el diablo sí existe y después cómo perseguirlas y cómo atacarlas. En el siglo XII, primero, surge la Inquisición. Hay que entender que la Inquisición no surge para perseguir a las brujas, no en un principio. La Inquisición surge para perseguir a los herejes. ¿Cuál es la diferencia con los herejes? Además, escuchamos esta palabra y como que decimos, hereje suena como a pecado. Bueno, los herejes eran grupos cristianos. Nada más que no querían seguir la jerarquía de la Iglesia Católica. Querían de alguna manera una manera más silvestre, más natural o diferente simplemente de lo que estaba proponiendo la Iglesia Católica. Para los papas en ese momento, ya que estamos hablando de Inocencio III, esto es un peligro para la Iglesia. ¿Pero en qué sentido? Literalmente ellos pensaban que esto era ir en contra de Dios y se tenía un terror por el castigo de Dios. Las verdades religiosas finalmente son verdades momentáneas y hay que entenderlo así. Y para ellos en ese momento, más que decir estuvo bien, estuvo mal, para ellos en ese momento era tenemos que acabar con la herejía, tenemos que acabar con estos disidentes. Básicamente los dos grupos más importantes eran los valdenses y los cátaros. ¿Cómo creen que se vestían? Con capuchas negras y con trajes negros hasta abajo. De ahí viene este concepto después como de brujo. Entonces la primera parte de la Inquisición está enfocada a terminar con los herejes. Pero lo que yo les estoy hablando del Malleus Maleficarum y del martillo de las brujas, que es este tratado tremendo de misoginia y de odio a la mujer, es posterior, es en el siglo XV. Y se va a convertir en el manual de los jueces y de los inquisidores durante 3 siglos. Se imprimió 28 veces y además es el primer libro que se hace libro de bolsillo, porque cuando estaban en los juzgados de la Inquisición o cuando estaban en los juicios inquisitoriales, pues ni modo que sacaran aquí el mamotreto, ¿no? Entonces lo que hacían es que traían su librito de bolsillo. Vamos a entender, está dividido en 3 grandes partes. La primera parte es por qué sabemos que el demonio sí existe y que las brujas, por lo tanto, también, como la peor herejía que está atacando a la sociedad y a la iglesia y hay que acabar con ellos. La segunda parte es este tratado de por qué la mujer es la receptora de todo mal y cómo sale todo mal de parte de la mujer. Y la tercera parte, cómo procesarlas, cómo identificarlas, que tiene unas cosas que hasta nos parecerían ridículas, pero imagínense el número de veces que se imprimió. Solamente la Biblia se imprime más veces que el martillo de las brujas en ese entonces. ¿De dónde surge la idea? Heinrich Kramer, él había sido inquisidor en ese momento para los herejes y en un pueblo de Alemania el obispo se dio cuenta que él estaba haciendo mal, es decir, a los herejes que llamaba eran solo mujeres y además eran sumamente nocivo la manera en cómo él quería que las mujeres hablaran principalmente de sus atrocidades sexuales, de sus perversiones sexuales.
Y entonces este obispo detecta y dice, este hombre está raro. Entonces lo quita y en venganza Kramer planea cómo justificar que lo que él está diciendo se llama brujería y hay que atacarlo. Se lo presenta al Papa en ese momento, que es Inocencio VIII, y le dice que hay una nueva herejía más peligrosa que las anteriores, que pertenece a la brujería y que lo va a probar. Él era un gran teólogo. Entonces, lo que es fuerte del martillo de las brujas es que cada uno de los argumentos en contra de las mujeres que creen está sustentado por filósofos de la Edad Antigua, por los grandes padres de la Iglesia, por la misma Biblia, pequeñas citas que él saca de contexto donde hablan de lo mal o de lo mala que es la mujer. Este escrito del Tratado de las Brujas viene acompañado de la bula papal. ¿Qué es esto? Un sello papal donde lo marca como lo más importante y que todos tienen que seguirlo o que todos tienen que obedecerlo. Dentro de lo que dice esta bula papal, por ejemplo, es que ellos son los 2 inquisidores que se van a hacer cargo de la brujería y que los tienen que apoyar todos y que persona que esté en contra de ellos está en contra de la Iglesia. Entonces les da un poder absoluto y lo que decía el Papa en ese momento pues era lo que se tenía que hacer. Entonces viene acompañado de eso. Y dentro de lo que les digo, ¿por qué fue tan exitoso? De entrada no podemos decir que nada más fue por los 2 inquisidores, sino porque viene sustentado filosóficamente. Y como dicen, no hay nada más peligroso que una verdad parecida a una mentira parecida a una verdad. Esa es la mentira más peligrosa y cuando viene así de sustentado, pues se convierte en grave. Después del corte les voy a leer unos pequeños pedazos del martillo de las brujas, para que no crean que es una brujería mía esto de estarles diciendo de qué pasó con las mujeres a partir del siglo XV en la Europa. Muchas gracias, acuérdense que estamos en Puente y Espejo, yo soy Elisa Quintero. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor. Aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&H Channel. GNH Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. Enséñame a ti. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Les dije que les iba a leer parte de lo que decía el martillo de las brujas. Seleccioné algunos pedazos. El día de hoy ustedes pueden buscar así, métanse a internet y ponen martillo de las brujas y ahí lo van a encontrar tal cual, en PDF, traducido, etcétera, y pueden leer lo que yo les estoy comentando. ¿Por qué es importante hablar de esto? Miren, finalmente entender de dónde vienen los conceptos y las formas sociales en las que nos hemos relacionado nos libera. Entender que la misoginia tuvo una raíz en el miedo, tuvo una raíz en la frustración, tuvo una raíz en el yo me tengo que castrar y como ella me atrae es una hechicera y por eso tengo que acabar con ella. Chéquense estas frases. Por ejemplo, capítulo 2 del martillo de las brujas. Todas las malignidades son poca cosa en comparación con una mujer. Ahí les va otra. Cuando una mujer piensa solas, piensa mal. Esto está escrito ahí y está sustentado, digamos que podrían decir, esto lo dijo San Agustín en tal momento, y entonces sacan de contexto a San Agustín y siguen las citas. La palabra mujer se usa para significar el apetito de la carne. Y todo ella queda indicado por la etimología de la palabra. Inventan una etimología, fíjense. Pues fémina proviene de fe y mainus, es decir, ella es débil para mantener y conservar la fe. Hay otra parte donde dice, tenemos que demostrar por qué la brujería y estas malignidades se encuentran en un sexo tan frágil más que los hombres. Se trata en verdad de un hecho que resultaría ocioso contradecir, porque la experiencia nos los confirma, aparte del testimonio verbal
de testigos dignos de confianza. Por ejemplo, toda brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable. ¿Se dan cuenta esta carga sexual con la que viene este texto? Por lo cual, para satisfacer sus apetitos se unen inclusive a los demonios. No es de extrañar que existan más mujeres que hombres infectados por la herejía de las brujas. Es mejor llamarla la herejía de las brujas y no de los brujos, ya que el nombre deriva del grupo más poderoso. Y ahí les va una de las peores. Bendito sea el Altísimo, quien hasta hoy protegió al sexo masculino de tan gran delito y por lo tanto concedió ese privilegio a los hombres, el privilegio de no ser mujer. ¡Ándenle! ¿Cómo ven? Entonces, si esto es lo que se inculca, pues evidentemente el ser mujer era un peligro, el ser mujer era ser sucio, pero lo más grave es que tiene relación con el demonio. Tiene relación con el demonio y entonces hay que acabar con ellas. Les voy a contar más o menos qué es lo que decían, cómo identificar una bruja según ellos. Si anda descalza en el pasto, si le gusta mirar la luna, si le gusta estar entre mujeres, si no está casada. Con el simple hecho de no estar casada, ya eras posiblemente una bruja. Miren, yo creo que mientras ustedes van escuchando esto, y a mí me pasa cuando lo investigo, digo, no, pues no había manera de salvarnos. Y cuando entre nosotras decimos, pues es que nos quemaron, sabemos que muy probablemente así era, porque siendo una mujer, no había manera de salir librado. Si sabías de plantas, si eras curandera, si eras partera, si te gustaba estar sola, ¿qué otra cosa? Si se le vio volar, decían, si se le vio volar o vuela. Entonces dices, ¿de dónde sacaron esto? Dice, por testimonio en los juicios inquisitoriales sabemos que las mujeres pueden volar. ¿De dónde sacan estos inventos, por ejemplo? Y les voy a decir cómo eran los juicios, para terminar de entender cómo es que la mujer termina verdaderamente convertida de este poder a esta mujer, a esta bruja que había que acabar con ella. Los juicios eran más o menos así. Primero, en un principio eran largos los periodos. Llegaba el encargado de la Inquisición, se presentaba, decía cuáles eran los pecados de ser hereje. Después de esos pecados, para decir cuáles eran herejes, se levantaba el juicio y las preguntas. Tú no sabías quién te había acusado ni de qué te acusaban. Tenías que decir la verdad de lo que ellos supuestamente estaban diciendo. Aquí en el mismo libro también lo dice, que ellos podían engañar a las personas, podían decirles mentiras con tal de que ellos confesaran. Y de ahí venía la parte fuerte que todos sabemos que existió en la Edad Media, que era la tortura. Entonces, a través de la tortura se podía utilizar en dos sentidos permitidos. Uno, si no decías la verdad o no querías decirla. O dos, si ellos pensaban que faltaba algo que dijeras. La tortura se llevaba a cabo así, eran varias personas, no era uno o dos nada más los que estaban en la tortura. Entonces tú veías cómo iban a torturar al otro, te decían cómo iban a funcionar las torturas y después se acercaban al elemento torturador, de ahí torturaban a una persona y tú lo estabas viendo y el siguiente eras tú. A través de la tortura conseguían todas las declaraciones que ellos querían. Y para realmente reconciliar desde su punto de vista con la iglesia, venía lo peor que sucedió en los pueblos también, lo de lo peor que sucedió, que era la traición entre ellos mismos. ¿Qué quiero decir? Para poderte perdonar, tú tenías que decir quiénes eran tus cómplices y por lo menos hablar de 3 a 5 personas que también eran herejes o que también utilizaban la brujería. Entonces, entre familias se traicionaban, entre hermanos, entre vecinos. Pueblos pacíficos se convirtieron en verdaderos grilletes y separaciones terribles. La traición era el pan nuestro de cada día. Entonces, esto es lo que aconteció y cómo fue cambiando la percepción de la mujer. La mujer comienza siendo esta diosa poderosa que conoce el cielo, la tierra, las bendiciones de las plantas y da luz. Después, los pueblos nómadas hacen que la mujer desaparezca como importante y como diosa. Vienen griegos y romanos, donde la posición es otra, pero después es en este momento, en la Edad Media, donde todo el poder de la mujer es considerado prohibido y había que acabar con ellas. Durante 3 siglos, 15, 16 y 17, se llevaron a cabo matanzas que se calcula entre los 60,000
hasta 2 millones de muertas, de mujeres muertas. Al final ya nada más decidían, las desnudaban, las pinchaban, si sangraban, no eran brujas, si no sangraban, sí eran brujas. Les digo una de las últimas para saber si eras bruja o no eras bruja, las sumergían en agua. Si manoteaban y querían nadar, es bruja. Si se ahogaba decían, ay no era. Así funcionaba. Y así se quemaron mujeres y mujeres y se traicionaron mujeres con mujeres, hombres con hombres y se acabó con generaciones completas. Entonces vale la pena saber qué es lo que aconteció en la historia y dónde y cómo aconteció. La última bruja quemada todavía es en 1769 en Inglaterra. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Y de ahí lo que se quedó hasta nuestros días. ¿Qué pensamos de la misoginia? ¿Qué pensamos de las brujas? ¿Qué pensamos del poder? Creo que sí es una época donde el conocimiento nos abre, nos acerca a la verdad, nos devela, y en estos días que pasamos de brujas, de Halloween, de muertos y demás, entender que el poder asusta, que el poder aleja. Por eso Puente y Espejo, para que te identifiques y conozcas. ¿Eres una bruja? ¿Fuiste una bruja? Yo soy Elisa Queijeiro. Les recuerdo que mis redes sociales son Elisa Queijeiro Humanista. También estoy en Elisa Kei en Twitter. Búsquenos en Espiando a Evas, mi página. Muchas gracias a este espacio. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana en este mismo lugar. Gracias, hasta luego.